Hola, soy Rodri de la Asociación Atalaya y aquí tenemos a Enol que nos va a hablar de LGTB en la música. Muy buenas, Rodri. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer en parte a todo el mundo que me estáis sintiendo ahora mismo. Yo, como soy filólogo, digamos que voy a incluir un criterio para, digamos, definir esto de lo LGTB en la música y qué significa, ¿no? Entonces, yo siguiendo un poco el código de comunicación estándar, el código de comunicación, los patrones de comunicación estándar, que es emisor, receptor y mensaje, digamos que dividí esto o entendí esto desde tres perspectivas distintas. Una y emisor LGTB, esto y un artista, que evidentemente y pues eso, ¿no? LGTB. Otro y el receptor LGTB, entendido como las personas que reciben ese mensaje del artista, que y un público LGTB. Y otro criterio es el mensaje LGTB, esto es que el contenido de la canción o por lo que fuere tiene digamos, un trasfondo, un significado o cualquier interpretación amestado a lo LGTB. ¿Por qué escogí este criterio? Pues muy bien, pues más que nada un poco por cuestionar esta especie de obsesión que hay muchas veces con el tema de la representatividad, que sí que es muy importante, pero que a veces de lo LGTB yo considero que se enfatiza más que otras cuestiones. Y esto lo digo porque no tocantes al emisor LGTB, creo que no se puede reducir lo LGTB en la música o en el arte o en la cultura como simplemente una cuestión de, bueno, debemos dar visibilidad a artistas LGTB porque no es únicamente esto, tratase de crear conciencia de que un mensaje llegue al público. Esto y para mí el arte como activismo, para mí esto es lo más fundamental, llegar al público y al mismo tiempo, evidentemente, que haya un mensaje, ¿no? Entonces, claro, yo poniendo un poco, claro, hablando un poco de emisor LGTB, puedo poner algunos ejemplos como que, digamos, escogí dos ejemplos que yo considero positivos hasta cierto punto y otros dos ejemplos que los considero negativos de emisores LGTB. O un poco, más bien, más que negativos, más bien diría que negativos no quisiera ver tanto por el propio artista, o sí, pero más bien por esto no, por esto que digo, ¿no? De enfatizar lo de el tema del emisor LGTB y deseando ya el mensaje o la interpretación que pueda tener. Vamos por partes, entamando por los ejemplos positivos, bueno, un caso que ya conocéis todo el mundo, y evidentemente a Freddie Mercury, como no podía ser otra, que por cierto, bisexual, no gay, y que evidentemente ya conoceréis evidentemente de Queen y de incluso yo puse aquí dos ejemplos, puse a Freddie Mercury y a Alaska, y además puse estos dos porque ambos tienen una característica y es que su música aparte o sea, son puse como ejemplos positivos, quizá a ver, yo habrá diferencias ideológicas que podamos debatir y tal, pero pónselos como ejemplos positivos porque digamos que en el solo arte, esa música que fixeron, non deixaron lo LGTB aparcado a una cuestión de identidad, sino además de eso, mejor dicho, pues consiguieron desendolcar un mensaje transgresor, ¿no? Un mensaje que rompía con la heteronormatividad de la música. Que por cierto, yo en todo esto siempre destaco que es algo que tiene lo LGTB en la música y el triunfo de lo artificial entre a lo natural. Que, bueno, no un poco la idea que se ve en general, la idea básica del heterocentrismo o la heteronormatividad. Que, bueno, que ya lo hetero es lo normal, y lo natural, cumple con los roles reproductivos afectados por el capitalismo, ¿no? Dentro de la familia normativa y no y lo demás ya una desviación, una cosa artificial, una degeneración. Entonces, un poco por el tema este de reinterpretar, todos los artistas LGTB siempre tienen algo en común en toda la historia y
vindicar precisamente, apropiarse de este insulto, y lo artificial, y vindicarlo de hecho como de algo positivo. Y esto es algo que va a verse en todos los artistas, en estos dos, pero también en muchos otros. Ver lo político como hedonista y lo hedonista como político. Y un poco como equilibrar estas dos cosas, ¿no? Entonces, agarrando el ejemplo de Freddie Mercury, vamos, cuando piensa en Queen, no en Freddie Mercury, sino en Queen, lo que piensa hay los solos de guitarra de Brian May y todas estas convenciones musicales, que esto también daría para otro alderique distinto, que llegue un poco, bueno, pero sí que de hecho esta idea aquí, de que la música se percibe de modos distintos. Quiero decir, hay música que suena, entre comillas, más normativa, ¿no? Más ¿cómo decirlo? Más asemillada a lo que constituye un canon dentro de cada estilo, ¿no? Y en el rock ves mucho esto. En el rock, digamos que hay estilos como el metal o tal, que siempre, digamos, que vindiquen esta masculinidad, ¿no? Hay elementos musicales que, por convenciones, en sí más, no estoy diciendo que sean peores ni nada, yo mismo, vamos, soy muy fan de algunos grupos de metal y tal, pero sí es verdad que hay convenciones musicales que, bueno, por cuestiones de sociedad, se perciben de modos distintos, y los solos de guitarra, el virtuosismo y demás, sí es cierto que hay un componente que de normal se vinculó, ¿no? Se amestó mucho a eso, a la heteronormatividad y a la masculinidad, digamos, normativa. Y claro, cuando piensa en Queen, como estaba diciendo, piensa en eso, no solo los de Brian May, en el virtuosismo, en Bohemian Rhapsody, esas creaciones ahí que se llenen de la hostia, pero ni más Joñe, mismo tenías a Freddie Mercury también, pero trullado, creando temas con Queen, creando temas como I Want to Break Free. Para mí eso es un mensaje totalmente transgresor y que triunfó, además en ese videoclip que lo veíamos rompiendo totalmente con rompiendo a nivel individual. Evidentemente los roles de género siguen ahí y van a seguir, pero él en ese videoclip se rompía con los suyos, bueno, vistiendo, bueno, travestiendo, podríamos decir, o vistiendo, pues, o sea, rompiendo totalmente las barreras de género, ¿no? Y además con ese mensaje, bueno, que podemos interpretarlo desde muchas perspectivas. El caso es que para mí, yo vindico mucho a Queen y vindico mucho sobremanera a Freddie Mercury, que además, como sabemos, fue víctima precisamente de eso, ¿no? De una enfermedad que afectó mucho a ese colectivo y que precisamente lo LGTB, entiéndese gracias a Stonewall, entiéndese gracias, entre comillas, porque evidentemente estamos hablando de algo negativo, por el tema del SIDA en los años 80 y demás, por ser, como siempre fuimos, mejor dicho, un colectivo vulnerable en ese sentido. Otro ejemplo, por ejemplo, que puse la Alaska, pues bueno, quizás nos toque más cercano, ¿no? Yo, bueno, por eso antes dije lo de que, bueno, puede haber diferencias ideológicas o tal, pero si tengo nidio de Alaska y que siempre cumplió, para mí, a lo menos, con este tema o sea, con esta, digamos que dejó, que no se quedó una cuestión de identidad del LGTB, sino también lo transmitió en un mensaje, bueno, a quien le importa, y bueno, vamos, un himno LGTB, vamos, que suena en cualquier local de ambiente, y evidentemente, pues aquello ayudó en cierto modo, ¿no?, a visibilizar y a llegar a sobremanera, a una gran cantidad de público LGTB. O sea, esto es muy importante. Por eso, para mí, los pongo como ejemplos positivos. ¿Qué ejemplos negativos agarré? Pues, mesmamente, podemos hablar. En principio, iba a agarrar al caso tan controvertido que hubo de Neta, pero no quiero agarrar a esta artista porque tampoco tengo muy nidio si es LGTB o no. No, a lo menos no era así el mensaje que quería transmitir, pero sí agarré a una artista semillada también israelí que es Dana International, que se presentó per Eurovisión a fines de los años 90, me parece, y que era una artista transgénero.
¿Por qué lo agarro como ejemplo negativo? Porque aquí, evidentemente, de 9 estamos agarrando un ejemplo de identidad, esto es emisor LGTB, pero son mensajes, pues, queda vacío. Queda vacío, ¿por qué? Porque evidentemente estamos hablando de un caso de pinkwashing o de lavamiento de imagen, que es el que siempre lleva haciendo Israel. Siempre, digamos que tratar de desendolcar un mensaje así que en principio puede sonar transgresor, como de búsqueda de justicia social, pero evidentemente estás representando a un país que está cometiendo un genocidio donde hay décadas contra otro pueblo y que no se puede tomar esto como un ejemplo de justicia social y mucho menos contra justicia social por la gente LGTB. Quiero decir, no puedes masacrar un pueblo para defender los derechos de otro pueblo, de otra parte o de otras personas. Para mí, a lo menos, no, para mí, yo creo que para cualquier persona esto habría ser aceptable. Y muestra cómo esto queda una mera cuestión de etiqueta y de identidad. Otro caso, en este caso, falo más no sé si vos sonará, el estatut, lo de o de sé, bueno, ese temazo, ¿no? Que ya la verdad, un temazo. Pero y cuando falo del estatut, estoy hablando de un grupo que estamos en Rusia y tal, y que se dio de conocer al público, y era un dúo de dos moces que se dieron a conocer al público como lesbianes. Que fue la cosa, pues si sabéis muy bien lo que pasó, unos años después su agente faló en público y dijo no, que aquello ya era aquí caso ya evidente, porque dijo literalmente que aquello ya era una cuestión de imagen, de etiqueta, quiero decir. Este es un ejemplo también especial porque en este caso quiero decir, por ejemplo, el ejemplo anterior de Dana International ya era de verdad, quiero decir, ya era una artista transgénero, una mujer transgénero, pero en este caso no, o sea, no eran lesbianas y tal, pero la cuestión es que la identidad pues supo ganar, o sea, de hecho hay personas que en tal reconocen esto, yo tengo discrepancias, pero hay personas que en tal reconocen a este grupo como sí, ¿no? Como un representante de lo LGTB. A mí no me parece, por los motivos evidentes, pero el caso es que ese tema, pues sonó en muchas fiestas, muchos locales de ambiente y tal, y ahí quedó un poco la cosa, ¿no? Entonces, sí, un poco esto por frayar un poco el tema el dogmatismo que hay con el tema de emisor o el tema de la identidad LGTB, o hay que dar visibilidad a los artistas LGTB. A ver, sí y no. Hay que dar visibilidad en el sentido de que están ahí, evidentemente, que existen. Y esta idea de la existencia voy a decir ahora, pero evidentemente la cosa no se queda ahí. ¿Y a qué me refiero con el tema de asistencia? Voy a lo siguiente, voy al mensaje LGTB. En este caso, pues sí, ejemplos positivos, porque para mí lo fundamental ya tanto el mensaje como el público que llega. Creo que en este caso, a lo menos del activismo no LGTB. ¿Y a qué me refiero con esta idea de asistencia? Me refiero a We Exist, que hay un temazo de Arcade Fire, que precisamente fala de esto, fala de una moza transgénero que sale del armario y lo dice a los sus padres y, bueno, sí, a los sus padres, a su familia, y dice esto, mira papá, yo existo, yo estoy aquí, puede que no me reconozcas, puede que no sea la verdad, tal, bueno, no me sé ahora mismo la letra de memoria, no es para traducirla, pero estamos hablando de Arcade Fire, quiero decir, a lo menos, pero el momento, por lo que yo sé, de uno de los dos miembros de LGTB, pero consiguieron que esto fue un exitazo del Reflector, un albumazo, pues Encamiento Sentir, del 2013, y con un videoclip y todo en el que se veía, bueno, mucho la problemática. Sí que hubo, comentar que sí que hubo problemáticas en el videoclip porque, bueno, tuvo un mozo, un home cis, y bueno, en el caso de que mucha gente protestó porque quería evidentemente una actriz transgénero, ¿no? Pero bueno, el caso es que el mensaje está ahí. O sea, podemos altercar sobre cómo está mejor transmitido o no, pero el caso es que fue muy bien recibido y creo que es una canción muy bien recibida.
Y yo creo que esto é algo a tener en cuenta. También quiero falar outro temazo que é Man Gegen Man de Rammstein, que precisamente préstame mucho como fala, o sea, si en este caso anterior falaba un poco de la existencia, un poco de por qué existencia, pues más bien porque el heterocentrismo siempre, digamos que va un poco amestado la idea del discurso, la idea de Foucault de que, bueno, de que la realidad muchas veces se da a conocer pente un modo concreto de expresar las cosas, por decirlo de algún modo. Quiero decir que el conocimiento que se expresa es situado, digamos, o es subjetivizado de algún modo, ¿no? Así por resumir un poco. Y claro, y donde el heterocentrismo, pues evidentemente, pues los artistas, por natura, perdón, son LGTB y no hay otra. O sea, ¿cómo va un maricón a hacer música? Pues no, impensable. Y bueno, a hacer música lo que sea, ¿no? Porque en este caso falamos más bien de esto, de que la xente de transgénero existe y digamos que este es el mensaje. Pero el de Man Giga Man, a lo que diva, va más bien, como dice el título, ye home contra home. Y es muy significativo esto, porque xoga con les pallabres, precisamente. O sea, y un tema totalmente de denuncia es contra la homofobia. Y lo que en principio parece eso, ¿no? Un tema de agresión homófoba, que un pues, home contra home, pues le da se apropia, digamos, del término y le da una connotación sexual. Entonces, de hecho, en el videoclip de Rammstein aparecían muchos hombres desnudos y tal, y además aparecían, bueno, desnudos, semidesnudos. Y además aparecían haciendo culturismo y tal, que eso es otro tema, un poco como el tema del deporte y, bueno, que daría también para otro tema, pero un tema de cómo lo LGTB se entiende del deporte y tal, y da un poco vuelta al tema de la masculinidad, que bueno, fue un poco lo que siempre fue el movimiento gay, en este caso, siempre fichó un poco esto, ¿no? Como agarrar la masculinidad normativa como un modo de invertir el proceso y bueno, y ver que vamos, que los patrones estéticos de lo hetero, pues igual no son tan hetero, o no son tan hetero. Y en la letra se ve precisamente esto. Yo siempre voy a encamentar, siempre voy a recomendar mucho a Rammstein porque son un grupo que se tomen estas cuestiones en serio. Siempre, no sé por qué, siempre tuvieron fama de todo lo contrario. A mí no me parecen. De hecho, una anécdota con este tema y que entrugaron, antes de componerlo, para hacer la letra, entrugaron a mucha gente gay para ver si les parecía ofensivo y tal, y contaron con la ayuda de mucha gente LGTB. Y a esto voy, porque ni Till Lindemann ni ninguno de los otros miembros ni gay, ni LGTB, y sí casi consiguieron para mí desenvolcar un pedazo de himno que lleve Man Gegen Man y que pues encamiento sentir, la verdad. Rammstein en general y un grupo que sabe muy bien cómo transgredir un mensaje y cómo reinterpretarlo. Y nada, ya afinando, porque vamos, ya llevo aquí 20 minutos, un poco, más bien, es muy importante también el papel del público. Y aquí ya pasamos a receptores LGTB y falo de dos temas que para mí son muy importantes, son dos signos LGTB que para mí son esenciales. Un de ellos es el mítico Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland, que por si no lo conocéis, y el tema que salió en Mago de Oz, la película, en 39 me parece. Y bueno, estamos hablando de una película infantil, bueno, en Estados Unidos. Evidentemente no tenía nada que ver con el tiempo y las condiciones del momento, no tenía nada que ver con el LGTB en absoluto. O sea, hay una canción infantil, en sí más, que narra de eso, de cómo la protagonista imagina un lugar mágico acullá del arco de la vieja, del arco iris, estoy diciendo. Y nada, y la cosa se quedó ahí. Pero claro, a lo largo del tiempo, o sea, estamos hablando además de una niña, cantó cuando yo era una niña. Y bueno, y todo esto en un panorama de cine, evidentemente, heterocéntrico, además no un poder. A lo largo del tiempo, sí casi, ganó una interpretación totalmente distinta, porque bueno, hablamos de unos tiempos difíciles en todos los sentidos, que hablamos de los años 30, la Gran Depresión, justo en antes, además, de entamar la Segunda Guerra Mundial, y justo después de la Segunda Guerra Mundial, pues el panorama de Estados Unidos, pues, y de gran parte de Occidente, que era pues unas economías totalmente
vamos, volcadas al consumismo más absoluto, una economía de consumo y que generó pues unos modelos de familia heteropatriarcales totalmente afitados y eso generó pues una riestra de reempuestes, ¿no? Contra este sistema pues ya a finales de los años 50, la generación de los beat y demás, y bueno, yo ya los 60, los derechos civiles. ¿Pero por qué digo todo esto? Pues porque muchos de estos, porque está evidentemente en una película cualquiera, una película que triunfó, que bueno, tuvo un éxito absoluto y y fue proyectada muchas veces a lo largo del tiempo. Vamos, en España mismamente, en el Estado español, aparecía en A1, cada poco la echaban, el Mago de Oz, y este tema pues con todo este pucho, ¿no?, de movimientos sociales y demás, sí es cierto que ganó muchas reinterpretaciones. Si jugar a Cullá del Arco la Vieja, pues vamos, esa era un poco como el Imagine de John Lennon, ¿no? Un poco imaginando una especie de utopía y tal. Y además, el tema del Arco la Vieja, o sea, el Arco la Vieja o Mirabello, como queramos llamar arcoiris, que lleve evidentemente una clara metonimia de lo LGTB. Que yo se cristalizó, ¿no?, la bandera LGTB que todo el mundo conocemos. El caso es que ese tema es un himno LGTB, yo casi diría que internacional. Bueno, esto es un poco una explicación así, nada, muy resumida. Y nada, yo por final esto, porque ya llevo abondo tiempo, falar de, como no, del caso de aquí más que tenemos en Asturias, y el grupo de los berrones, con el famoso tema "Non yes tú". Y falo de lo mismo, o sea, un tema que fala de un chaval que medró en un pueblo y nunca quería xogar con los xoguetes que xogaban los amigos. Yo me seguía medrando y vio que la ropa de mujer pues sí gustaba y tal, y el estribillo que dice es "Non yes tú, non yes tú, ¿qué vas a ser? Presumíes de ser bon mozo y ahora ya es una mujer". Y ya un poco eso, y la letra sigue falando de cómo yo pues no solo vestía de mujer, sino que se operó y demás. Estamos hablando del tema que está hablando de la transexualidad tal como ye. ¿Cuál es el problema? Que cuando los barrones compusieron esto, pues no estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, bueno, por ahí. El caso es que aquí, por lo menos aquí en Asturias, este tema de la transexualidad no estaba bien vista. O sea, y en general muchos temas LGTB, pero bueno, es sí, el que menos. De hecho, yo creo que hay una cosa que todavía está tratando de afitarse y con muchas dificultades. O sea, cuando digo transexualidad porque es el caso, pero estoy hablando también de transgénero, evidentemente, que no es lo mismo. Y el propio vocalista, o sea, el propio líder de la banda admitió que, bueno, que esto, además en una entrevista recién admitió esto, que cuando compuso el tema, pues no, o sea, simplemente fue pues, hacer la gracia, o sea, las cosas y como son, pero también admitió que, bueno, que los tiempos cambió, que evidentemente él en ese tiempo pues no era consciente de estas cosas y que, bueno, que el caso, al que quiero decir, y que aunque esto en principio puede parecer un tema así transfobo negativo, todo lo contrario, o sea, fue un tema que mucha gente que conozco, o sea, gente LGTB de aquí de Asturias, y pareció bien, o sea, porque lo reinterpretó. Este es un caso de reinterpretación, pero no reinterpretación fecha por el artista, sino reinterpretación fecha por el público. Esto que lo asumió como algo que en realidad que estaba hablando de esto como las cosas. Quiero decir, que tú si vives para Cochanzo y dices, mamá, no, yo no soy un hombre, yo soy una mujer, te mete 2 hostias y demás, o sea, ríe todos los amigos del pueblo de ti o tal. O bueno, como si vives en una ciudad incluso peor porque te pueden agredir y tal, pero el caso es que hablaba de fechos comunes, o sea, fechos que podían pasar a cualquier chaval o chavala que bueno, que salía del armario. Y yo creo que va un poco el tema de reinterpretación que tuve mucha gente en la LGTB en Asturias, que prestó este tema precisamente por eso. Yo creo que va mucho por ese sen, un poco ya diciendo como conclusión que no podemos relegar la cuestión de lo LGTB en la música a una mera cuestión de identidad o de visibilización, porque el mensaje es lo que importa, porque el mensaje va a llegar a más gente
non solo la xente a la que vas convencer de que, mira, esto lle homofobia, esto lle tal, esto también lle válido, no sé qué, sino también a mucha xente, muchos moces, muchos mozos, muchas personas que están descubriendo la su identidad y estos temas pues falen de cosas corrientes. Y cuando falamos de música pop non falamos non solo de amores y cosas que facemos cuando salimos desde un punto de vista totalmente heterocéntrico, sino que tenemos que falar también de muchas de estas cosas. Y por eso para mí la importancia recae mucho en el mensaje y en el receptor, más a veces que el propio emisor, que también es importante, como digo. Y bueno, esto ya era un poco la idea. No sé si... No, sí, No. ya Sí. está, perfecto. Muchísimas gracias, Enol. Nada, gracias a vosotros.